Bueno, de los capítulos anteriores ya conocemos a los personajes de la novela, los vehículos, las personas, los conductores. Ahora vamos a hablar de los escenarios, o sea, los tipos de vía. Vamos a distinguir entre urbana, interurbana, autopista, vía para automóviles, ver los detalles de cada una, las partes que la componen, para poder aclararnos en el futuro. Así que en este capítulo vamos a ver los tipos de vía. Vamos a la pizarra para verlo mejor. Bueno, hay varias formas de clasificar las vías. En primer lugar, vamos a ver las clasificadas según su ubicación, es decir, el lugar en que se encuentran. En el dibujo que vemos en pantalla, todas las vías están pintadas de color negro, tanto las que están dentro de la ciudad como las que están fuera. Ahora hay que ver lo que es una vía interurbana. Y ojo, no os dejéis engañar, interurbana no significa dentro de la ciudad, sino entre ciudades. Es decir, la interurbana va a ser la carretera que va de una ciudad a otra, mientras que la que está dentro de la ciudad será la vía urbana o vía dentro de poblado. Las que vemos en color amarillo serán vías que están dentro de poblado y las de color negro serán las vías interurbanas. Dentro de las vías urbanas hay que distinguir las travesías, que son las que vemos en color rojo. La travesía es el tramo de vía interurbana que discurre dentro de poblado, es decir, la carretera que atraviesa el pueblo. El trozo de carretera que está dentro del pueblo es lo que llamamos travesía. Todos hemos viajado y al viajar íbamos por carretera y atravesábamos un pueblo. Pues bien, ese trozo de carretera que atraviesa el pueblo, donde suelen estar los bares y esas cosas, eso precisamente es la travesía, que forma parte de una carretera, sí, pero realmente está dentro del poblado. De la travesía hay que recordar dos cosas importantes. La primera, que en la travesía se aplican las normas propias de poblado, es decir, como en el resto de vías del pueblo. Por ejemplo, la velocidad máxima permitida será 50 y además estará permitido estacionar. Y la segunda cosa a recordar es que la travesía comienza donde encontramos la señal de entrada a poblado, el típico cartel con el nombre del pueblo, vaya, y finaliza cuando llegamos a la señal de fin de poblado, que será el nombre del pueblo tachado con una línea roja en diagonal. Otra forma de clasificar las vías es en función de su seguridad. Se clasifican en autopistas, autovías, vías reservadas para automóviles y carreteras convencionales. Ahora vamos a pasar a explicar los detalles de cada una de ellas. Pero antes, y mucho más importante, es que en vuestra cabeza quede ya claro que las autopistas y las autovías son las que tienen siempre un seto en el centro, separando las dos calzadas, separando los dos sentidos. Ese seto se llama mediana, y siempre la circulación es más segura porque el accidente frontal a la hora de adelantar no es posible. Las carreteras convencionales y las vías reservadas para automóviles no van a tener ese seto en general, aunque puede que alguna vez lo tengan, pero no es seguro. Mientras que autopistas y autovías, que son las más seguras, sí van a tener siempre ese seto. Por eso, claramente, autopistas y autovías por un lado y carreteras convencionales y vías reservadas para automóviles por otro. Y las tres señales que estamos viendo en pantalla son: la de arriba a la izquierda es la señal de autopista, entrada a autopista. Debajo de ella vemos la señal de entrada a autovía. En el lado derecho, en la parte de arriba, tenemos la señal de entrada a la vía reservada para automóviles. Y lo de CC, carretera convencional, es que no existe ninguna señal que identifique a estas carreteras. De manera que al entrar en una carretera cualquiera sabremos si se trata de autopista, autovía o vía para automóviles según la señal que encontremos. Y si no hay ninguna señal, se tratará de una carretera convencional. Bueno, vamos a ver ahora las características de cada una de ellas. En primer lugar, la autopista. Característica principal, que estará señalizada al entrar. Nos lo tienen que avisar que es autopista. Autovía. Estará también señalizada al entrar. También nos lo tienen que avisar, si no, no sería autovía.
Vía reservada para automóviles, lo mismo digo, tiene que estar señalizada. Y si no tuviese ninguna señal, entonces se trataría de una carretera convencional. Es decir, las características de cada una de ellas que vamos a ver ahora no es para que las identifiquéis. Vosotros identificaréis la carretera en cuestión por la señal que hay a la entrada. Y al ver esa señal sabréis que vais a tener una serie de ventajas de cosas de seguridad como la mediana u otras cosas. Entonces vamos ya con las características de la autopista. La autopista tiene que tener siempre dos calzadas separadas por una franja de terreno que se llama mediana. No tendrá cruces de ningún tipo, ni con peatones, ni con animales, ni con ferrocarril, ni con otras vías de vehículos, ni glorietas, ni nada por el estilo. Además, no tendrá acceso a las fincas colindantes. Esto quiere decir que los terrenos que están junto a la autopista, sus dueños no podrán abrir una puerta que comunique el terreno con la autopista. Tendrán que dar entrada por la parte de atrás, a lo que se llamará vía de servicio, pero nunca habrá una salida directa de ninguna finca a la autopista. Gasolineras, restaurantes, etc., tendrán salida por detrás, nunca a la autopista. Bueno, ahora vamos con la autovía. La autovía también tendrá dos calzadas separadas por la franja de terreno que se llama mediana, separando los dos sentidos de circulación. Tampoco tendrá ningún tipo de cruces ni con personas, animales ni otros vehículos. Pero en cambio tendrá limitación parcial de acceso a las fincas colindantes. Es decir, puede que de vez en cuando encontremos alguna finca con salida a la autovía, cosa que no podía ocurrir en la autopista. La diferencia, como veis, es pequeña y a la hora de conducir tiene poca importancia. Y la vía reservada para automóviles tiene una sola calzada para los dos sentidos. Es decir, serán carriles separados por líneas, pero el choque frontal es perfectamente posible al realizar un adelantamiento. O sea, que la principal seguridad que teníamos hasta ahora ha desaparecido. La seguridad de la carretera ha disminuido, y mucho, con relación a la autopista y a la autovía. Además, la vía reservada para automóviles también puede tener cruces, glorietas, pasos para peatones, etc. Aunque eso sí, no tendrá acceso a las fincas colindantes. Pero es muy importante, una sola calzada y sí puede tener cruces. En cuanto a las carreteras convencionales, pues para dejarlo claro, ahí vale todo. Nos podemos encontrar una cañada, una glorieta, un paso de ferrocarril, la finca del señor Pérez que sale con su coche a plena carretera. Es decir, es cualquier carretera que no reúne condiciones de seguridad específicas. Bueno, ahora vamos a ver los 4 dibujitos de lo que sería autopista, autovía, vía reservada para automóviles y carretera convencional. Como veis, la autopista es prácticamente un tubo o 2 tubos, uno para cada sentido, sin que se pueda cruzar nada en nuestro camino. La autovía es algo parecido, pero ya alguna que otra vez nos podemos encontrar con la salida de una finca colindante que accede a la autovía. La vía reservada para automóviles, como ves, ya tiene 2 sentidos, la flecha amarilla y la roja. Ya el peligro de choque frontal existe. Además, hay cruces y de todo, aunque eso sí, no tiene acceso a las fincas colindantes. Y por último, la carretera convencional, que como ves ya tiene de todo. Esta ya tiene cruces, tiene acceso a las fincas colindantes, los 2 sentidos van juntos, etc. Y estos son los 4 dibujos. Entonces, ¿diferencia entre autopista y autovía? Únicamente que no tienen accesos a las fincas colindantes o que tienen pocos accesos. En lo demás son iguales. ¿Diferencia entre la vía para automóviles y la autopista o autovía? Que la autopista o autovía tiene 2 calzadas y la vía para automóviles solo tiene una calzada. Ahora vamos a ver 3 ejemplos de estas carreteras. Este primer ejemplo es una autopista o autovía. Como veis claramente, tiene 2 calzadas separadas por una franja de terreno que se llama mediana. Este otro es una carretera convencional, que ya dispone de una sola calzada para los 2 sentidos. O sea, el choque frontal es perfectamente posible. Y este otro también es una carretera convencional, que aunque veas
que tiene mediana es que las carreteras convencionales pueden tener alguna vez mediana. Y la autopista y autovía, esas la tienen siempre. Hay carreteras convencionales mejores y peores. Algunas de ellas tienen mediana y otras no. Pero vemos que se ve una glorieta un poquito más adelante. Por eso es seguro que es una carretera convencional, porque tiene cruces. Bueno, vamos ya con la última clasificación de las vías, que es por su identificación, por su titularidad. Como ya estás un poquito cansado, te diré que esto que viene ahora es mucho menos importante que lo que acabamos de ver. De todas formas, vamos a verlo rápido y te recalcaré lo más importante. En primer lugar, esto es un hito kilométrico, que sabes que nos indica el kilómetro en que nos encontramos según vamos viajando y el número de carretera en la que estamos. Cuando el hito kilométrico es de color azul con los números en blanco, como en este caso, es que se trata de una autopista o de una autovía. Ya tienes que ir acostumbrándote a que cuando los carteles de la carretera son azules y los símbolos están en blanco, es porque estamos circulando por autopista o por autovía. Este otro hito kilométrico que vemos nos indica que estamos en una autopista de peaje. Fíjate que en el hito anterior ponía la letra A solamente, A68, para identificar a la autopista o autovía. Y ahora pone AP7, autopista de peaje número 7. Bueno, estos son los hitos kilométricos importantes, los que tienes que recordar. Símbolos blancos, fondo azul, autopista o autovía. Lo que viene a continuación os lo explico porque hay que explicarlo, pero la verdad es que no lo preguntan casi nunca. En primer lugar, tenemos los hitos que pertenecen a las carreteras de la Red General del Estado, con fondo rojo, o las vías autonómicas. La titularidad de una carretera es que alguien tiene que encargarse de mantenerla, pintarla, cuidarla, etc. El titular puede ser el Estado o puede ser la autonomía. Si el titular es el Estado, la carretera tendrá la placa con el fondo rojo y es de la Red General del Estado. Si es autonómica, tendrá los otros colores, naranja, marrón o amarillo, según sea de una categoría mayor o menor. Lógicamente, las de primer nivel son mejores que las del segundo y son mejores que las del tercero. Además, los hitos kilométricos pueden pertenecer a un itinerario europeo, es decir, que la carretera que une, por ejemplo, Lisboa con Roma, se forma de una serie de carreteras portuguesas, españolas, francesas e italianas. Por debajo de ese E25, que puede aparecer, por ejemplo, encima de la señal, irán apareciendo las diferentes carreteras de los países. De forma que el viajero, si mantiene la E25, aunque debajo cambie el hito kilométrico según vaya por un país o por otro, le conducirá a su destino final, que sería Roma. Y por último, los hitos milimétricos, que son los hitos que se colocan cada 10 kilómetros. Digamos que cuando son números redondos de kilómetros. El hito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sería pequeño. Y al llegar al 10 sería un hito más grande. Y el 20 y el 30. Por eso se llaman milimétricos, que significa 10.000 metros. Bueno, con esto damos por terminado el tema de la clasificación de las vías y finalizamos este vídeo.